las consultas respectivas. Bueno, los objetivos de esta presentación son, primero que todo, discutir un panorama normativo nacional en materia del sector industrial. Vamos a ahondar un poco el enfoque normativo y dialogar al respecto sobre pros y contras de la misma normativa. Segundo objetivo que me gustaría compartir con ustedes es explicar conceptos básicos de incendios y explosiones, para primero que nada hablar el mismo idioma y con eso llegar al tercer punto del objetivo de esta presentación, que es brindar ejemplos de incendios y explosiones en la industria, básicamente identificando peligros que pueden suceder, ¿no? Y ya han sucedido en diferentes lugares, pueden que no haya pasado todavía, pero puede que en otros lugares con procesos similares ya han ocurrido, ¿no? Entonces, el propósito de esto es básicamente compartir. Esta es nuestra agenda para la charla del día de hoy. Primero vamos a empezar con una pequeña introducción, presentándome. Después hablaremos sobre el marco normativo, conceptos de incendios, incendios industriales, algunos ejemplos, explosiones industriales y también cerraremos con diferencias entre prevención y mitigación. Mi nombre es Gonzalo de la Puente, ya han mencionado, me han hecho una pequeña introducción. Soy ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Tengo una maestría en la Universidad de Edimburgo en Ingeniería Estructural y Protección contra Incendios, la cual me permite conversar de las cosas que vamos a hablar dentro de unos momentos. Bueno, ya tengo 12 años de experiencia como asesor de empresas en todos los sectores a nivel nacional. Justamente tratando de brindar soluciones estratégicas para diferentes tipos de negocios y ajustadas a todo tipo de realidad. Esta lámina he tratado de esbozar algunos de los clientes con los que he trabajado. Me gustaría, acá, bueno, hay diferentes sectores, ¿no? Podemos ver sectores logísticos, como los que vemos en la parte superior, ¿no? Podemos ver industria, ¿no? Por ejemplo, industria con manejos de alcoholes, industrias en la parte inferior con manejos de químicos, ¿no? Industria, producción de material pesado como aceros. Tenemos también en este sector de acá abajo minería y sectores de industria pesada, ¿no? Como cementos. También tenemos proveedores de las minerías, ¿no? Como es el caso de Famesa, Renasa, que producen equipamientos para los procesos mineros también, ¿no? En el sector de industrias alimenticias tenemos en la parte superior, en Gloria, Laibe, Nestlé, Cerdeña. He podido desarrollar buenos servicios que han ayudado a poder controlar sus riesgos, ¿no? El enfoque justamente de esta lámina es dirigido a que los conceptos de protección, tanto como prevención o mitigación, si bien son conceptos que parten de un inicio, de un solo concepto, la idea es que puedan ser adaptados a todo tipo de realidad, ¿no? Porque los fenómenos de incendios y explosiones son los que pueden unir a todos estos diferentes sectores. Empecemos de lleno en nuestro tema, que es peligros en incendios y explosiones en la industria, ¿no? Entonces, ¿cuál es el marco normativo? Como primer marco, este es el punto de partida, ¿no? El Decreto Supremo 42F es el Reglamento de Seguridad en la Industria, ¿no? Es un decreto que data del año 64 y se encuentra vigente en la industria, ¿no? Sin embargo, es un muy buen referente, pero como comprenderán, dado el tiempo de vigencia de este reglamento, hay por ejemplo, sectores de automatización no están contemplados, ¿no? Y hay muchos vacíos
que deberían ser llenados. ¿Qué otro reglamento rige en el ámbito, en el sector industrial? Podemos ver el Reglamento Nacional de Construcción, eh, que hasta el año 2006. Del año 2006 a la fecha rige el Reglamento Nacional de Edificaciones, el RNE, ¿no? Y este reglamento te da una serie de pautas de diseño para la infraestructura. Hay una inferencia importante entre el RNC y el RNE en materia de seguridad, lo que nos coloca a nivel Perú como uno de las mejores, es un reglamento muy fortalecido en materia de protección contra incendio y nos coloca como que uno de los top a nivel región. Se basa mucho en reglamentos internacionales como la NFPA o similares en materia de protección contra incendios. Dentro de este mismo reglamento del RNE, hay actualizaciones como la que se hizo en el año 2012, agregando capítulos a áreas de seguridad en almacenes y en discotecas, ¿no? Y esto significa que recién a partir del año 2012, el sector de almacenes, por ejemplo, es cubierto por la normativa nacional en temas de almacenamiento en racks, por ejemplo. Otros sectores, como el sector hidrocarburos, tienen decretos supremos que datan de los años 90. Son una serie de diferentes decretos supremos, diferentes reglamentos para cada uno de los sectores, muy bien elaborados, y es un gran punto de partida en el sector de hidrocarburos, manejo de líquidos inflamables, líquidos combustibles, que también se basa en muchos criterios normativos de normas internacionales como la NFPA. El sector minero tiene una normativa del año 2010, sin embargo, este es solamente seguridad y salud en el trabajo, que menciona algunos criterios de prevención en materias de incendios, ¿no? Acá estoy tratando de englobar un punto de partida, pero me gustaría centrarme en el primero, ¿no? En el Reglamento de Seguridad Industrial, que es el que justamente lo que nos llama a la presentación de ahora. Y dentro del capítulo de presentación de prevención y protección de incendios, me gustaría resaltar el artículo que se menciona, ¿no? El artículo 146, ¿no? Donde menciona que los riesgo moderado requieren de un sistema de protección contra incendios con una capacidad de responder por un espacio de 1 hora, ¿no? Y aquí es donde viene la duda, ¿qué significa una industria de riesgo alto o riesgo moderado? En la misma normativa podemos ver en el artículo 112, ¿no? Estos criterios básicos, ¿no? Define como términos locales de bajo riesgo, comprende zonas ocupadas para fines que impliquen el depósito o uso de materiales que generalmente no arden con rapidez, ¿no? Y me gustaría que guarden este concepto porque vamos a ir explicándolo a continuación, o con excesiva cantidad de humo, ¿no? Y los cuales ni emisiones tóxicas ni explosiones sean un riesgo especial debido a la naturaleza de las mismas. O sea, hay una pequeña definición del riesgo que, si se pueden dar cuenta, es subjetiva. Lo mismo para riesgos moderados y riesgos tipo alto, ¿no? En el caso de explosiones, por ejemplo, si existe un riesgo de explosión, te ubicas en un locales de riesgo alto, ¿no? Incendios, por ejemplo, que generen un desarrollo rápido, también se consideran riesgos altos, dependiendo del riesgo, o riesgos moderados. Pero esta es la única definición que hace la normativa en función de riesgo. Sin embargo, el riesgo entendemos que es la multiplicación de la probabilidad de que ocurra un evento por la severidad, ¿no? Y esto se debe analizar de una manera muy específica y muy detallada a través de una evaluación de riesgos. ¿Cómo se ve, cómo se mide el riesgo, cómo se llega a definir el riesgo? A través de matrices, como por ejemplo la que podemos ver a continuación, que cada uno de los números que aparece dentro de esta matriz son escenarios que han sido evaluados desde un punto de vista de probabilidad
y de severidad de ocurrencia. ¿Qué tan probable es que ocurra? Puede ser desde improbable hasta frecuente el fenómeno, o qué tan severo desde un impacto insignificante o catastrófico, ¿no? Y en función de eso, nosotros podemos determinar si el riesgo es alto, el riesgo es medio o el riesgo es bajo. Aquí es el punto de partida y este es el punto medio de la evaluación de riesgos, porque acá empiezas a definir cuáles son las filosofías de protección. Si vas a reducir el nivel de severidad bajando de catastrófico a marginal o insignificante, o a través de medidas preventivas vas a reducir de algo que es frecuente a algo improbable de ocurrencia, ¿no? Este es el punto de partida para poder definir tu filosofía de protección. Pero primero empecemos definiendo qué es el fuego, ¿no? El fuego, como pueden ver, el famoso triángulo del fuego o tetraedro del fuego, es la combinación de el calor, el oxígeno, el combustible, y una vez que estos se juntan, una reacción en cadena que mantiene la llama o mantiene la combustión desarrollándose de una manera constante. Si nosotros retiramos de esta ecuación el calor a través de una aplicación de enfriamiento, por ejemplo, agua, nosotros apagamos el fuego. Si nosotros retiramos el oxígeno de esto, por ejemplo, aplicando agentes limpios, nosotros también extinguimos el fuego. Y así las estrategias, por ejemplo, para la reacción en cadena, extintores con PQS, polvo químico seco, se utilizan en la industria de manera vasta y eso ataca directamente la reacción en cadena y finalmente apaga el fuego. Entonces, este tetraedro del fuego es una manera muy didáctica de poder entender cómo funciona, pero vayamos un poco más adelante. ¿Qué pasa si ese fuego se deja correr en el tiempo y no se extingue, no se llega a extinguir? Vemos en esta curva de crecimiento del fuego, vemos en el eje, bueno, ya que estamos ahora por la coyuntura acostumbrado a ver tablas y cosas, podemos ver en la parte de la curva vertical, podemos ver la cantidad de energía que puede llegar a generar y en un tiempo determinado, ¿no? Donde el punto de inicio, llamémosle en este ejemplo para poder entender mejor el gráfico, un inicio en un sofá, ¿no? Puede ser por un cigarrillo. En la primera etapa de desarrollo es el crecimiento de este incendio. Este crecimiento se va a dar a ciertas velocidades. Esta es la mejor etapa para nosotros poder extinguir el fuego de una manera rápida, ya sea en una etapa temprana con un extintor directamente, o de repente si el incendio ya llegó a unas condiciones en las cuales compromete el ambiente, se debe extinguir con otros medios de extinción. Pero digamos que no estamos participando en el desarrollo del incendio y seguimos a la siguiente etapa, que es la etapa del desarrollo mismo, donde ya el incendio ya no se encuentra focalizado en una zona, sino envuelve el 100% del compartimento. Estamos usando un cuarto como ejemplo. ¿Qué es lo que hace que pase de un incendio controlado a un incendio fuera de control, que ocupa el 100% del ambiente? Un fenómeno que lo vamos a explicar con la siguiente lámina, que es el fenómeno de flashover. Una vez que se llega a consumir el 100% de los combustibles, el incendio pasa a una etapa de decadencia, ¿no? Entonces, esta es la curva de crecimiento, el comportamiento del fuego en el tiempo, y podemos ver de que esta curva es el material combustible que se encuentra dentro. Para definir este fenómeno de flashover, quisiera compartir con ustedes este video, que espero que, bueno, espero que lo hayan visto. Acá es un experimento, están abriendo en este punto de acá, han puesto una magua de incendio y pueden ver de que se propaga rápidamente por el árbol, pero lo interesante de esto es que el incendio empieza en un punto, en esta zona, y alrededor del segundo 27, en cualquier momento pueden ver esta mesa que empieza a arder, y la mesa que se encuentra acá también empieza a arder. Ese momento en que empieza a arder todo el cuarto en simultáneo se le llama flashover.
un incendio fuera de control, generalizado en el mismo cuarto, ¿no? En este momento, ya el incendio ha pasado a la etapa de desarrollo en momentos muy rápidos, ¿no? Porque la velocidad inicial fue una velocidad muy rápida. Y aquí es donde vemos esta tabla. Nos estamos centrando a la parte inicial de la curva que vimos anteriormente, la etapa de crecimiento. Y acá podemos diferenciar diferentes tipos de incendios, entre incendios ultra rápidos, rápidos, medianos o lentos. Tenemos el ejemplo del sofá, que es un incendio lento, ¿no? Un desarrollo muy en el tiempo, el desarrollo del incendio ha sido un desarrollo muy lento, porque es un objeto sólido y poco a poco va a ir participando más parte del sofá en el incendio. Pero tenemos también el caso del árbol de Navidad, donde la propagación es sumamente rápida y violenta. Y en un periodo muy corto del tiempo, el incendio llegó a condiciones insostenibles. Esto es para básicamente tener un punto de partida. Ahora, ¿cómo esto podemos traducir a la industria? Donde nosotros vemos, por ejemplo, comportamientos muy similares a los del árbol de Navidad. Por ejemplo, en la zona de almacenamiento. ¿No? Este es un video de FM Global, donde están haciendo pruebas de laboratorio y han puesto ya un incendio, un amago incendio con una antorcha. Nosotros podemos estar almacenando dentro de estas cajas, podemos estar almacenando pernos. Pero lo importante del video es que podemos ver de que la llama está desarrollándose y está propagándose por el mismo material de la envoltura de lo que estemos almacenando. Y podemos ver que en 30 segundos ya esto no podemos extinguirlo con un extintor. En la etapa inicial sí, pero en este momento ya no. El aire pasa por entre el rack y alimenta el fuego hasta llegar a la parte superior. Ahí es donde el sistema de protección automática es vital para este tipo de almacenamientos. Y podemos ver también que no solamente necesitamos los extintores, los rociadores, sino también es una solución conjunta entre los rociadores y las mangueras. El equipo de brigadas de respuesta a emergencias que se tiene va finalmente a apagar el incendio. El rociador lo que hace es evitar de que el incendio siga propagándose, lo ha contenido. Y solamente ven que se están activando 3 rociadores. Eso es porque es un diseño correcto, ¿no? Sin embargo, la extinción final se debe hacer con mangueras, dependiendo cuál es el caso. Otro ejemplo en la industria, bueno, que se maneja en todas las industrias, por ejemplo, son en materiales sólidos como parihuelas, que también puede llegar a calcularse, ¿no? La idea de esto es, por ejemplo, definir qué tan crítico es un almacenamiento. Pueden ser, en este caso estamos poniendo parihuelas, pero pueden ser pacas de algodón, para ejemplo, del sector de hilandería, ¿no? Desde los textiles, ¿no? Donde el incendio de esto afectaría, irradiaría el calor hacia los objetos cercanos. Y si está apilado esto al lado de un muro, y este muro no es un muro, es un muro que especial para industrias, por ejemplo, que necesitan mantener ambientes a ciertas temperaturas, se utilizan estos termomuros que tienen en su interior, pueden tener tecnopor o pueden tener poliuretano, ¿no? Es muy importante calcular estas distancias para nosotros poder definir qué tan crítico para el muro, que es un muro combustible en su totalidad, para nosotros poder ubicar las pilas, tan simplemente ubicando pilas de parihuelas. Otros ejemplos, pasamos a líquidos, ¿no? Tenemos líquidos inflamables y combustibles, diferentes tipos de tipos de fuego podemos tener en estos casos, ¿no? Podemos tener desde derrames con obstáculos, derrames tridimensionales o incendios tridimensionales. Es un derrame que permanentemente está cayendo un chorro de la sustancia, del líquido que se está desarrollando, ¿no? Entonces, no solamente el enfoque es extinguir el incendio que se encuentra derramado, sino también extinguir o cerrar estas fugas, ¿no? Incendios o derrames que puedan estar contenidos sin objetos
o con objetos y derrames a presión, ¿no? O sea, son unos pequeños ejemplos que pueden desencadenar en derrames y, como consecuencia, incendios. Es muy importante en todo sector industrial manejar bien los que son las fichas de seguridad. Este es un ejemplo de una ficha de seguridad para el caso de alcohol etílico, donde te brinda información muy importante. Aquí estamos mencionando, por ejemplo, el caso de punto de inflamación del alcohol etílico, del alcohol etílico, que son 17 grados centígrados, que lo vuelve un líquido inflamable. Mencionamos también acá el límite inferior, límite superior de explosividad y límite inferior de explosividad. Me gustaría que esos términos los vamos a explicar en una siguiente lámina, pero por favor guarden un momento los conceptos. También te habla sobre procedimientos para saber cómo reaccionar al manejo de esta sustancia. No todas las sustancias se comportan de la misma manera. Hay algunas que generan más humo, generan menos humo. Hay algunas que no generan humo, como el caso del alcohol etílico. A la hora de incendiarse no genera. Y tenemos acá, por ejemplo, propiedades físico-químicas específicas, ¿no? Esto en la industria, ¿no? Cómo se ve representado a través de esta información. Tenemos el rótulo de la NFPA, que está diseñado, es un diamante diseñado para colocarse en lugares de almacenamiento, donde se está almacenando la sustancia. Y los rótulos UN son diseñados para el transporte de las sustancias. Este rótulo de la NFPA, que si quieren pueden buscar más detalle en la NFPA 704, define diferentes tipos de riesgos. El primero es el riesgo a la salud, es el que estamos señalando ahora, y que va desde 0 a 4. En este caso, esta sustancia, seguimos en el mismo ejemplo, el alcohol etílico, es 0. A la salud no tiene un riesgo a la salud. Sin embargo, en la parte superior del diamante tiene un número 3. El de arriba es ¿y qué tan inflamable es el objeto? ¿Qué tan riesgoso de generar un incendio? En este caso, el alcohol etílico está denominado como un 3, ¿no? Del 0 al 4. En el caso de reactividad, ¿qué tan reactivo es? Es 0, ¿no? Este diamante en esta parte inferior es para explicar algún riesgo particular. Hay algunas sustancias que no se le pueden echar agua y llevan una W con una línea transversa de que está prohibido echarle agua, ¿no? Pero en este caso no lo tiene. Entonces, así es como uno visualmente se puede dar cuenta del tipo de riesgo que se están almacenando. Por el otro lado, los rótulos UN vienen acompañados del número UN. Y este número UN sirve para una respuesta por el personal, bueno, en este caso los bomberos, que a través de unos libros especiales ellos pueden responder, los libros naranja, ellos pueden responder a la emergencia sin necesidad de mayor información de la zona. ¿Dónde van estos rótulos? Van en las unidades de transporte. Ahí le estamos señalando, ahí está el código UN, y esto es la forma correcta de señalizar un vehículo, ¿no? Porque si este vehículo sufre una emergencia en el camino y digamos el conductor no puede responder a las preguntas de los bomberos visualmente pueden ver el código y pueden saber qué sustancia lleva adentro. En función de eso ellos van a aplicar maniobras de respuesta, porque es muy importante saber a qué te estás enfrentando. Sin embargo, el diamante de la NFPA que habíamos visto anteriormente no te da la misma información, no te da tanta información como el código web, ¿no? ¿Y esos dónde se ven? En casos de almacenamiento. Veamos este ejemplo, ¿no? Un almacenamiento de líquidos en la industria, ¿no? En tanques verticales. Tenemos, en este caso, un incendio en un sector de este patio de tanques, pero vayamos a analizarlo un poco más adelante. Analicemos cómo sucedió, cómo pudo haber sucedido este incendio. Si nosotros tenemos el patio de tanques, para llegar a generar un incendio, primero tiene que salir volando por efecto de una explosión el techo. Y para que ocurra eso, el techo tiene que tener una soldadura especial, ¿no? Y esto está definido y esto está
diseñado de esta manera, porque si no tiene esa soldadura especial, podría la explosión que ocurra adentro porque se está generando el tetraedro del fuego internamente, oxígeno, combustible y calor, podría ser de que se desfonde el tanque y se rompa por la parte inferior y el incendio sea más grande de lo que finalmente podríamos estar viendo ahorita. Entonces el incendio estaría generado en uno de los tanques y este incendio va a tener un cierto tamaño. A través de fórmulas matemáticas se puede determinar cuál sería la altura de esta llama. Y esta llama no es una llama estática, tiene una llama permanente que tiene una altura y una llama intermitente, ¿no? Como pueden ver, ahorita es una foto de una llama, pero en la realidad esta llama está permanentemente moviéndose, una zona intermitente. Y una pluma flotante es por donde el calor del incendio estaría flotando, ¿no? Acompañada de los humos generados del incendio. Ahora, este incendio, en este punto es el 100% del incendio, pero a la hora de que se está dando la transferencia de calor, el 70% aproximadamente se va en esta dirección por un fenómeno llamado convección. Y el 30% del calor es el que se irradia, y es por eso, por ejemplo, cuando nosotros vemos una fogata, nosotros nos podemos sentar a una cierta distancia de la fogata y no nos quemamos, simplemente recibimos un calor. Si nosotros nos sentamos más cerca, podemos recibir más calor. Y esta diferencia de distancias es la que podemos determinar a través de estas fórmulas para nosotros poder estimar si es muy riesgoso o no tan riesgoso el calor que van a sufrir los tanques alrededor de un tanque siniestrado. También nos ayudan estas fórmulas a poder determinar cuál es la altura, la distancia a la cual personal con equipo de bombero puede acercarse, porque el equipo de bombero te da cierta protección. Y también las personas que no tienen protección. De esta manera nosotros podemos de una manera desarrollar una filosofía de protección en este ambiente donde podemos señalar áreas críticas de afección a los alrededores y zonas seguras donde el personal podría estar sin sufrir lesiones por la radiación que generan estos incendios. Llevémoslo ahora a un proceso industrial, ¿no? Acá podemos ver en estos gráficos, en esta zona de aquí podemos ver mezcladores, ¿no? Que simplemente lo que hacen es mezclar diferentes sustancias a través de un mezclador con un motor en la parte superior. Tenemos unas jabas, ¿no? Tenemos acá unos cilindros en la parte superior, unos tanques de diario donde se almacenan líquidos, ¿no? Con el propósito de se pone líquido y después se lleva a través de tuberías a otros equipos donde se van a realizar procesos, ¿no? Aquí podemos ver un reactor, ¿no? Y este reactor lo que hace es, funciona como un mezclador, como estos de acá, pero este reactor necesita, dependiendo de la reacción que se genere internamente, un enfriamiento o un calentamiento a través de unas chaquetas que tiene alrededor de este equipo, ¿no? Estos reactores se usan mucho en diferentes tipos de industrias, ¿no? Y dependiendo del proceso, pueden ser complicados, ¿no? Veamos un ejemplo de posibles emergencias que se puedan presentar en la industria, ¿no? Acá podemos ver una industria que maneja materiales inflamables, podemos ver el rótulo en la parte superior y están haciendo una operación de trasvase de líquido. Ahora, ¿qué pasó? En este caso, simplemente el operario lo que hizo fue frotar la parte superior porque había derramado un poco de material de líquido inflamable y generó una explosión, una pequeña deflagración y, y un derrame de todo el líquido prendido en los alrededores, ¿no? Esta es una operación que se puede dar en diferentes industrias. Si nos vamos a llevarlo al ejemplo que estábamos viendo y vemos acá en la parte de cilindros,
¿no? Que uno de estos cilindros se caiga y derrame, ¿no? Y ese derrame pueda generar un incendio, dependiendo del lugar de contención o el ambiente que se encuentra alrededor con posibles obstáculos, el incendio puede crecer, ¿no? Y esto podría afectar a los alrededores, por ejemplo, al tanque de diario o a otros cilindros, y estos van a responder al incendio, ¿no? Entonces, es muy importante la contención en este tipo de, o prevención para que estas situaciones no ocurran. Otro incendio podría darse dentro de un ambiente confinado, un cuarto más pequeño, donde el incendio, en este caso, es otra sustancia que pueda generar humos, ¿no? El calor, como habíamos mencionado anteriormente, el 70% del calor sube, ¿no? Y el 30% se irradia, ¿no? Y este calor viene acompañado del humo, ¿no? Una vez que llega al techo, empieza a propagarse, empieza a moverse hacia los lados. En este caso, el punto crítico no solamente es el calor generado por el incendio, sino los humos, ¿no? Y en este caso se debe determinar eh, cómo puede afectar a las personas que se encuentran laborando en el área. Otro ejemplo que vemos en la industria también es la generación de vapores inflamables o combustibles que se encuentran alrededor de tapas abiertas o de ambientes como el que estuvimos viendo en el video. Para explicar eso, vamos a ver este cuadro, donde en la parte superior vemos la concentración en el aire del 100% al 0%. En la parte inferior vemos el tamaño de la nube, ¿no? Porque hay regímenes de 0% del vapor en el ambiente y 100% en el ambiente. Entre el 0 y el 100% hay un régimen explosivo, como el que vemos acá, que está limitado por el límite inferior de explosividad y límite superior de explosividad. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros estamos, digamos, en este punto donde hay poco combustible, hay más aire y poco combustible, nosotros prendemos un fósforo, no se va a encender. O hay una fuente de ignición, no se va a encender. Igual en este punto de acá, cuando hay mucho combustible y poco oxígeno, en este punto no se va a prender porque no se llega a formar el triángulo. Sin embargo, acá sí se llega a formar el triángulo con la cantidad precisa de oxígeno y combustible en el ambiente. Y este es un régimen explosivo. Veámoslo en un ejemplo práctico. Acá podemos ver un caso de reactores, que es más o menos lo que habíamos significado en la imagen anterior. Hay procesos críticos, como por ejemplo el de limpieza, ¿no? Acá está ingresando aire, ¿no? Con una manguera, el operario, y por efectos de estática generó una deflagración justo en la zona de ingreso del aire, ¿no? Y la explosión fue dirigida hacia ese lado y salió por el escotillo. Si este escotillo hubiera estado cerrado y las mismas condiciones se hubieran dado adentro, el reactor hubiera explotado, ¿no? Pero como se encontraba abierta, salió toda la fuerza de energía por la misma escotilla. Vayamos de nuevo a nuestro ejemplo, al ejercicio. Si tenemos una nube de vapores inflamables, digamos una descarga de GLP o gas natural, que son diferentes, el GLP tiende a irse a la parte de abajo, ¿no? Porque es más pesado, y el gas natural tiende a irse hacia arriba porque es un gas más ligero, ¿no? Pero para efectos de este ejercicio, digamos que esta es nuestra nube, una nube perfecta, ¿no? Y bueno, ¿dónde se encontraría en esta nube el límite inferior de explosividad? De esta manera, y el límite superior de explosividad en esta manera. Si nosotros acá encontramos una chispa, no se va a prender esta nube. Si la encontramos en esta parte de acá, tampoco se va a prender. Pero si se encuentra la chispa en algún régimen de esta zona de aquí, sí se prendería, y eso va a hacer que toda la nube haga combustión. Y dependiendo del tamaño de la nube, esto podría generar una explosión. A este fenómeno se le llama UPSE, Unconfined Vapor Cloud Explosion. Es la explosión de una nube de vapor no confinada. Este video también
lo puede describir. Acá vemos en esta zona una fuga de gases y podemos ver que hace ignición, y a la hora de hacer ignición se prende toda la nube. Pensaron que era más chiquita, pero no. Todo eso era el tamaño de la nube. Solamente estuvimos viendo la parte del vapor que está generando, que eso es por un tema de transferencia de calor del ambiente, pero una vez que hace ignición la nube, prende el 100% de la nube y se queda focalizada en el punto donde se empezó la fuga. En este caso, parece que es detrás de esta pared del grifo. ¿Cómo prevenimos eso? En la industria se maneja mucho la clasificación de áreas, el mapeo de áreas peligrosas, donde se definen distancias. Primero se tiene que identificar el reactor como un reactor donde se manejen líquidos inflamables o combustibles, y los lugares donde permanentemente van a estar presentes estos vapores inflamables se designan como clase 1, división 1, ¿no? Y se define una distancia alrededor de estas escotillas, por ejemplo, todas las salidas, ¿no? Y las áreas circundantes a estas también son clasificadas como clase 1, división 2. ¿Qué significa esto de clase 1, clase 2, división 1, división 2? Es que dentro de esta área, los equipos eléctricos tienen que ser equipos protegidos, ¿no? Un equipo especial. Si nosotros queremos poner un equipo eléctrico en esta zona de acá, fuera de esta área, puede ser un equipo cualquiera, como el que tenemos en nuestra casa, es un tablero eléctrico, ¿no? Pero si queremos instalarlo cerca al reactor, por ejemplo, este equipo que es un equipo eléctrico del motor, o un tablero que maneje el motor, en esta zona tiene que cumplir ciertas características. ¿Cómo se vería este tipo de equipos? Se vería de esta manera. Este que tenemos a la derecha es un tablero clasificado para áreas peligrosas, áreas clasificadas división 1 o división 2, donde lo que hace es internamente tiene equipos eléctricos, y son equipos que pueden generar chispas para poder generar una posible explosión. Pero, ¿cómo es que funcionan este tipo de cajas, ¿no? Internamente permite el desarrollo de las explosiones, porque los gases inevitablemente van a poder llegar a la zona donde se encuentran las cosas eléctricas. Pero lo que hace es evitar de que las pequeñas explosiones que se generen internamente salgan al ambiente, ¿no? De manera caliente, con gases calientes. Entonces tiene una serie de ranuras que evitan de que salga los gases calientes al ambiente, y esto pueda generar una propagación de esta pequeña explosión en el exterior, ¿no? Este tipo de equipos se usan mucho cuando manejamos líquidos inflamables y combustibles, pero también son usados obviamente con diferentes tipos, diferentes formas, en polvos, en lugares donde se genera polvo o donde hay eh, ¿cómo se llama? Eh, básicamente ambientes con partículas en suspensión, ¿no? Vemos el caso de una explosión de polvos, ¿no? Este es un escenario que ocurrió el 7 de febrero del 2008 en Estados Unidos, en una fábrica que producía azúcar. Sí, el azúcar puede llevar a este tipo de desastres, porque en este caso en particular, esta empresa no había identificado un peligro de explosión, no había tomado medidas para prevenir explosiones de este tipo, y así es como puede desencadenar. El azúcar aquí podemos ver los silos, el azúcar es almacenado en silos, y luego una investigación de la CSB, Chemical Safety Board de los Estados Unidos, pudo descifrar de que el incendio se originó debajo de los silos. Podemos ver en la imagen de acá arriba, en la parte superior de este techo se encuentran los silos, y estas son salidas del silo que a través de una faja transportadora llevan el azúcar, lo llevan a las zonas de procesos, ¿no? La fábrica data del año 70, 1970, y hasta el 2007 tenía esa configuración.
debido a la cantidad de polvo que esto generaba, se cerró a fines del 2007. Se cerró de esta manera. Y no contemplaron la capacidad de generar polvo dentro de este compartimento. ¿Qué es lo que pasa? Internamente se generó un desborde del mismo material, generando una caída alrededor de esto, y esto generó finalmente de que haga contacto con una fuente de calor. En este caso, ¿cuál sería la fuente de calor? Los rodillos. Estos rodillos de las fajas se le llaman polines. Y esos polines, los ejes, al estar en un ambiente de polvo, no solamente estamos hablando del uso de fajas en este sector, sino también se utiliza mucho en construcción, en fabricación de concreto, ¿no? O en la industria minera. Los polines se sobrecalientan con la concentración de polvo y dejan de dar vueltas. En ese momento se generan fricciones con la faja y eso genera el calor para poder el polvo en suspensión generar las explosiones que generaron múltiples explosiones en el lugar. Otros fenómenos que podemos encontrar en la industria es el caso de los BLEVE, ¿no? Y BLEVE es las siglas de Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, ¿no? Finalmente, un BLEVE es una explosión de recipientes a presión sometidos a calor, ¿no? Así es como se ven finalmente los BLEVEs. Esta es una explosión de un tanque, ¿no? Y es importante identificarlos y cuantificar los efectos de estas explosiones para poder definir los impactos que tendría alrededor. No solamente el efecto de la explosión, que es una onda que destruye todo lo que está alrededor, sino también el efecto de la bola de fuego y cómo ese calor irradia a los costados. Tenemos un video donde ocurre un breve, esto de acá, así es como se ven los breves. No es una bola estática, sino es una bola que está subiendo y durante el proceso de subir irradia calor. Se observan fragmentos del tanque que caen en diferentes lugares y el calor que esto genera afecta a los alrededores. Pero expliquemos un poco más en detalle a través de este video cómo se pueden dar estos fenómenos. Tenemos un tanque que en este caso, por ejemplo, tiene GLP, que dentro del GLP es líquido, y se encuentra generalmente en el uso convencional pasando de líquido a gaseoso. Cuando hay un incendio en la parte inferior, este calor afecta al líquido y se va evaporando y eso genera sobrepresión en el tanque. Esa sobrepresión es eliminada por la válvula de seguridad, como hemos visto anteriormente. En este caso, por ejemplo, vemos que el incendio sigue y se activa la válvula de seguridad. Aquí estamos viendo cómo se está activando la válvula de seguridad, lo cual es muy bueno y es un buen componente, un buen accesorio de este tipo de tanques. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el calor ya no está transfiriéndose directamente al líquido? Y si, digamos que el líquido se sigue este proceso de transferencia de calor, va a hacer de que el líquido se consuma y las llamas ya no van a hacer transferencia al líquido, sino va a hacer transferencia directo al metal del contenedor. Ahí es cuando ocurre la falla del tanque, ¿no? En ese momento en que el calor se da directamente a las paredes del contenedor, puede generar este tipo de explosiones, que es el BLEVE. Todo el líquido que todavía no se había transformado en vapor, sale en un mismo segundo. Y así es como se ve. Hace combustión y genera una bola de fuego. Este fenómeno genera bolas de fuego, genera ondas de sobrepresión y también desprendimiento de fragmentos del tanque. Aquí podemos ver la onda de sobrepresión y por acá vamos a ver, ahí está, fragmentos del tanque que caen a ambientes cercanos y pueden generar otros incendios. La misma explosión puede generar un efecto dominó y puede afectar todo lo que se encuentra alrededor, ¿no? Entonces,
Esto es un potencial que puede pasar en la industria cuando se maneja con GLP, ¿no? Hay muchos montacargas que son duales y utilizan balones de GLP. Por cuestión de tiempo no puedo seguir explicando más en detalle, pero podemos ver otros tipos de incendios, como es el caso de transformadores enfriados con aceite. También el aceite a temperatura normal no se prende, pero cuando ocurre una falla dentro del equipo, este, puede generar un incendio, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en todas las subestaciones. Ahora hay transformadores enfriados con aceite y hay otros transformadores secos, ¿no? Y los transformadores secos es, gracias a la tecnología, lo que se está aplicando últimamente, pero se sigue utilizando mucho de este tipo de transformadores. Calderos, ¿no? También los calderos pueden explotar. Aquí podemos ver fragmentos del caldero, ¿no? Y eso es devastador. Ambos casos se trabajan preventivamente, a través de mantenimientos, a través de inspecciones, checklists. ¿A qué me refiero en ese aspecto? Digamos, si esta es una línea del tiempo, un evento puede ocurrir en cualquier momento del tiempo. O sea, un evento nos estamos refiriendo en este caso en particular a incendios o explosiones. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, todos los esfuerzos que hagamos para evitar de que ocurra ese evento, se le llama prevención. Vamos a prevenir de que ocurra. Eso va a llevar al evento a que, a que tienda al infinito, ¿no? Y en paralelo, también hacemos trabajos de mitigación. Una vez que el evento ha ocurrido, un incendio, una explosión, debemos de tener una serie de equipamiento que nos ayude a mitigar el evento para que este evento no sea largo y la pérdida sea lo más pequeña posible. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos de prevención? Por ejemplo, evaluación de riesgos. Identificar cuáles son los potenciales peligros y evaluarlos como lo hemos conversado hace unos minutos. Un diseño seguro de la planta, donde nosotros con la información de un estudio de riesgos podamos ubicar los procesos para que estos no generen efectos dominó o no comprometan a sectores vulnerables aledaños a la planta. Tenemos que hacer a través de inspecciones, correcciones de actos y condiciones inseguras, ¿no? Todo esto es un enfoque preventivo, evitar que nos ocurra. Procedimientos de trabajo seguro aplicados para que los trabajadores desarrollen las cosas de la manera correcta. Y eso también está enfocado a un enfoque de prevención. Capacitación constante de esta gente. Válvulas de seguridad, sistemas eléctricos tipo explosion proof es netamente prevención. Comités de seguridad, y acá podemos seguir con una lista muy larga, ¿no? Pero simplemente lo que quiero es esbozar el tema de prevención, algunos ejemplos. En el caso de mitigación, podemos tratarlo desde un enfoque de protección pasiva, por ejemplo, colocando muros cortafuego, colocando puertas cortafuego, ¿no? Que van a separar ambientes, o podemos aplicar una estrategia de distanciamiento. Por ejemplo, los tanques de GLP, ubicarlos en zonas separadas, ¿no? O de repente eliminar el riesgo, en vez de colocarlo, el tanque de GLP en el techo, lo entierro. A la hora de enterrarlo, la posibilidad de explosión por efecto leve se reduce al máximo. Un enfoque de mitigación que es muy comentado es la protección activa, sistemas de protección contra incendios, ¿no? Estamos hablando de cisternas de agua, mangueras, rociadores, brigadas que utilizan todo esto, ¿no? Entonces es una protección que necesita de una activación, ¿no? Planes de contingencia, ¿no? Para que las brigadas puedan desarrollarse. Igual aquí la lista es bien larga, pero ambos, la prevención y la mitigación, se desarrollan por lo general antes de que ocurra el evento. Hay muchas confusiones. Vamos a instalar un sistema de protección contra incendio de manera preventiva. No, el sistema de protección contra incendio es mitigación 100%. Son equipos instalados esperando de que ocurran incendios. No sé si me entienden la idea, ¿no? El enfoque preventivo es evitar de que ocurra, y el enfoque de mitigación es, una vez ocurrido, actuar rápidamente. Con esto quisiera concluir. Como primer punto,
es importante entender los conceptos de incendios y explosiones, porque con eso nosotros vamos a poder analizar cada proceso industrial, porque cada industria tiene un proceso diferente, ¿no? Analizarlo específicamente y con ello poder conocer mejor los peligros y cuantificar las pérdidas. Cuantificar las pérdidas me refiero a qué nivel de daño puede llegar a generarte ese incendio, esa explosión. Porque si tú entiendes el nivel de daño que tienes, puedes cuantificarlo económicamente y en función de eso puedes tener una estrategia de protección específica para cada una de estas áreas y tener una estrategia de protección general para toda tu instalación. Hemos hablado también del marco normativo y vemos de que existe un vacío legal donde no obliga a la industria a tener una evaluación de riesgos. En otros sectores, por ejemplo, hidrocarburos, sí es obligatorio tener una evaluación de riesgos por personal calificado, pero en el sector industrial en general no hay una obligación. Y como último punto, esto lo escucho a cada rato, ¿no? Si no nos ha pasado nada en 30 años, en 40 años, ¿por qué recién verlo ahora? Hemos visto ahorita a través de imágenes y videos de que hay muchos riesgos industriales presentes, como el caso de la explosión de polvos, que no había sido mapeado, ¿no? Y lo más crítico es cerrar los ojos y no querer ver las cosas que pueden pasar. El sector industrial es muy amplio, los procesos son muy diferentes entre ellos, sin embargo, cada uno tiene que ser analizado en detalle. Y con esto quisiera concluir la presentación y ver si hay alguna ronda de preguntas. A ver, voy a ver las... Está preguntando Román Camero si es que remitirán la grabación de la presentación. Sí, entiendo de que han grabado la presentación y se puede compartir con los asistentes. Gonzalo, tenemos una pregunta de Edinson Rodelo. Desde el comisionamiento, ¿cómo se puede asegurar que el sistema de mitigación sea el apropiado? Bueno, Luis Asensio menciona para determinar esas zonas de peligro y fuera de peligro, y su consulta es sobre las normas que se están utilizando para las fórmulas que se han presentado. Básicamente la normativa en términos de clasificación de áreas, por ejemplo, para estimar las zonas peligrosas de ambientes inflamables, sale de la misma NFPA, que marca la pauta, la NFPA 70, que es del código eléctrico, te da la pauta de primero la definición de clases de líquidos inflamables, combustibles, y qué tipo de clases dentro de esto, de inflamables y combustibles se trata, ¿no? Y de ahí para la clasificación de áreas peligrosas se habrá, creo que es la NFPA 974, que te define y te da una pauta para saber cómo clasificar zonas de clase 1, división 1, división 2, ¿no? Las otras fórmulas que estuvimos hablando sobre los escenarios de incendio, por ejemplo, se sacan de materiales de investigaciones que se hacen por la SFPE, Society of Fire Safety Engineers, Fire Protection Engineers. Es una sociedad con la cual formo parte y hay diferentes tipos de material técnico que se comparte. Entonces, dependiendo del tipo de experimento, porque esto es un tema muy científico, se trabaja mucho de papers, de papeles, de documentos, ¿no? Documentos de investigación.
que te brindan una serie de comportamientos. Hay papers que estudian los fenómenos del bleve y cómo se comportan, y es una persona que se dedica a desarrollar el estudio de bleves y hace 400 bleves y compara y puede ver similitudes entre esos, y de ahí salen ciertas fórmulas, ¿no? Pero en muchos casos, en el caso de cálculos de fenómenos de bleve, vienen de la industria bélica en los años 40 o 50, cuando se hicieron experimentos con TNT, con kilogramos de TNT, de explosivos, y esa información de destrucción a los alrededores se convierte para poder llevarlas a casos de explosiones de tanques, ¿no? Como hemos mencionado. A ver, vemos otra pregunta. ¿Cómo se puede asegurar que el sistema? Hay una pregunta que puedo ver de Edison Robelo. Desde el comisionamiento, ¿cómo se puede asegurar que el sistema de mitigación es el apropiado? Bueno, para esto, básicamente lo primero que se tiene que ver es la normativa nacional, porque todas las empresas están obligadas a cumplir con lo mínimo, y lo mínimo es lo que está dispuesto en la normativa nacional, ¿no? Entonces, hemos hablado de la normativa en el caso de la industria, y el caso industrial es muy subjetivo a la hora de definir los riesgos, ¿no? Entonces, por eso podemos encontrar diferentes sectores industriales, algunos que tienen más, algunos que tienen menos. Eh, los seguros, por lo general, son los que exigen más a las empresas. Entonces, la empresa se ve obligada a cumplir por encima de la normativa nacional, sobre todo en el sector industrial, porque el seguro tiene mucho impacto, ¿no? Y eso finalmente desencadena una menor prima, ¿no? Es un tema muy específico, ¿no? Del sector en la zona. Esto pasa en diferentes sectores industriales, pero lo mínimo que se debe cumplir es lo que te dice la norma. Y en este caso estamos hablando del Reglamento de Seguridad en la Industria, el 42F, y el RNC o RNE, dependiéndose del caso, de la fecha de construcción de la edificación. Gonzalo, tenemos otra pregunta de Luis Ugarte. ¿Es posible conectar una manguera de baja presión que Tenemos no es una para pregunta de Luis bomberos? Ugarte. Él consulta, ¿es posible conectar una manguera de baja presión que no es para bomberos para apagar el fuego sobrante en el almacén? Lo comentaste hace un momento. ¿La norma lo prohíbe o depende del usuario? Bueno, aquí finalmente vamos a hablar, para poder responderte la pregunta, Luis, de términos conceptuales, ¿no? Si tú vas a apagar, primero, si tú quieres regar tu jardín, ¿qué manguera vas a usar? Una manguera de baja presión. Pero porque no te da, o sea, realmente, si estás cerca del jardín o lejos del jardín, no pasa nada. Pero si tú quieres apagar un incendio, con todo el calor que eso representa, lo que te conviene es estar lo más lejos del incendio, ¿no? Entonces, las mangueras de baja presión que sirven para regar los jardines no es suficiente para apagar un incendio industrial, ¿no? Entonces, eh, el reglamento, el RNE, el que es vigente desde el año 2006 a la fecha para muchas edificaciones, es mucho más robusto, ¿no? O sea, previene el uso de mangueras o mangueras de baja presión, ¿no? Porque finalmente se están poniendo en juego la vida de los brigadistas. La persona que va a usar esa manguera tiene que estar lejos del incendio y tiene que tener un traje de bomberos para poder acercarse un poquito más, pero aún así tiene que estar lejos del incendio. Entonces, se tienen que usar mangueras de alta presión. Hablamos de 100 PSI en la boquilla de descarga de la manguera, pero no hemos hablado de eso en esta presentación porque no nos hemos enfocado en el punto que estábamos conversando, que es incendios y explosiones, y explicar cómo se desarrolla. Pero es muy buena pregunta, ¿no? Eh, las soluciones compartidas, como en el caso de almacenes, vienen por aplicación de rociadores en la parte superior, que es una protección automática, y protecciones y una respuesta manual por el lado de las brigadas con mangueras de alta presión, no mangueras de baja presión.
Carlos Vilches está preguntando sobre métodos de evaluación de riesgos de incendio, últimos o nuevos. La evaluación de riesgos obviamente tiene que seguir una metodología, ¿no? Hay diferentes tipos de métodos. La que se ha utilizado es un método sugerido, ¿no? No es obligatorio, pero es sugerido por la misma NFPA, que es una matriz, pero hay métodos como el HACCP, no sé si entienden o han escuchado este término, HACCP, que es Hazardous Analysis de un proceso, y lo que hace es identificar un proceso industrial, ¿no? Esto es muy utilizado cuando se tiene un proceso automatizado, ¿no? Donde a través de válvulas automatizadas con sensores y actuadores dentro de un sistema, suministran los materiales y hay muy poca presencia de personas, ¿no? La industria nacional no está, bueno, no está tan avanzada. Hay ciertos sectores en los cuales sí hay mucha automatización en los procesos. Y ahí es donde un HACCP es muy recomendable, porque se tiene que analizar equipo por equipo y es realmente un chambó, ¿no? Pero eh, hay otro tipo de metodologías que podríamos conversarlos. Justamente hay un curso a fines de mes que vamos a poder entrar en detalle sobre algunos métodos de evaluaciones de riesgo, ¿no? Pero no sé si con eso podría responder tu pregunta, Carlos. ¿En qué momento? A ver, tengo una pregunta de Luis Felipe. ¿En qué momento debo implementar iniciativas de prevención antes o después de diseñar mi fábrica? O por otro lado, si ya tengo la fábrica en funcionamiento, ¿qué hago? Bueno, la prevención se puede aplicar en cualquier momento, en cualquier fase, ¿no? Si tú estás en la etapa de diseño de una fábrica industrial, obviamente que la prevención es algo muy recomendable porque te va a ayudar y te va a ahorrar mucho dinero, ¿no? ¿Dinero en qué sentido? Ese es el otro caso. El otro caso es que ya está funcionando la planta, ya viene funcionando hace tiempo. Y puedes darte cuenta de que, uy, el tanque no debía haberlo puesto sobre el nivel del suelo, debía haberlo enterrado, porque el riesgo es diferente. Ah, ya, entonces, pucha, para la próxima planta lo voy a hacer. Ahorita como está en el centro de mi planta, voy a tener que colocar muros alrededor para que cualquier incendio no vaya a afectarlo, ahora que ya sabemos de que pueden explotar de esa manera, ¿no? Y así, eso es un ejemplo para el caso de los plebes, ¿no? Pero dependiendo de si tu planta ya está funcionando o ya está en diseño o estás en la etapa de diseño, las medidas de prevención se pueden dar en ambos casos. Si estás en la etapa de diseño de la planta es mucho más económico porque puedes planearlo desde cero, pero si la planta ya está en etapa de producción se puede hacer, sin embargo vas a tener que dejar de producir en ciertas partes del proceso, vas a tener que mover la planta para poder ir protegiendo ciertas cosas. O en otro caso, puedes desarrollar todas estas estrategias en paralelo a la producción e implementándola en ciertos sectores. A ver, Luis Ugarte está haciendo una pregunta. ¿El IPERC es especial o lo puedo bajar de internet? De alguien que tenga experiencia en el tema. El IPER es identificación de peligros y evaluación de riesgos, el IPER, ¿no? Aquí y acá me gustaría hacer una diferencia porque la evaluación, el estudio de los riesgos, acá es conocido como IPER, ¿no? Como identificación de peligros y evaluación de riesgos, que se usa ese término mucho en el caso de la seguridad de personas, ¿no? El seguro, salud, seguridad y salud ocupacional. Se aplican mucho este concepto de IPER, ¿no? Donde se evalúa todos los riesgos que puedan afectar a la persona como tal. Nosotros estamos hablando de un estudio de riesgos que, si bien habla de matrices, habla de riesgos altos, medios y bajos, al igual que el IPER, pero
el estudio de riesgos de incendio y explosión tiene que darse sobre toda la instalación, no solamente las personas, sino sobre toda la instalación y los procesos. Hay otras evaluaciones de riesgo que son mucho más detalladas, que vienen con un enfoque de seguridad desde el proceso. Y ahí es donde les había comentado anteriormente sobre la automatización. Cuando los procesos están automatizados, eh, un método de evaluación de riesgos es el HACCP, como os había mencionado, pero el análisis del proceso como tal es indispensable para poder nosotros tomar diferentes medidas. Si nosotros vemos de nuevo el ejemplo del reactor, vemos una serie de tuberías que ingresan, salidas, unas que entran con agua para la chaqueta, otras que entran con vapor, ¿no? Entonces, y otras que entran con productos químicos de diferentes lados. Entonces, es muy importante analizar cada una de esas entradas, cada una de esas salidas, cada uno de esos manómetros, válvulas, sensores y el concepto de redundancia al momento de censar estos artefactos es muy importante. ¿A qué me refiero con redundancia? Si nosotros tenemos un sensor de temperatura y nos falla el sensor de temperatura del aparato más crítico de la planta, fuimos. No tenemos forma de medir la temperatura y la reacción puede salir de control. Es muy importante no tener uno, sino tener dos, ¿no? Y así en cada uno de las etapas críticas. Por eso se tiene que analizar en detalle. Bueno, acá hay sobre la primera pregunta de Edison Rodelo, desde el comisionamiento, ¿cómo se puede asegurar de que el sistema de mitigación es apropiado? Y acá hace un paréntesis, ¿no? La pregunta es porque he tenido la mala fortuna de encontrarme con ingeniería que es copy and paste, ¿no? Y esto pasa mucho. Entonces, ¿qué método te puedo decir para que no vuelva a pasar? Es que tiene que venir acompañada la ingeniería de una evaluación de riesgos. Porque la evaluación de riesgos hasta llegar a la matriz de los riesgos es básicamente ciencia pura. Analiza desde un enfoque de, muy técnico de cómo se comportan los incendios y las explosiones, el nivel de impacto que vas a tener. Y desde otro enfoque de la probabilidad, qué tan probable es que te suceda ese incendio, esa explosión en particular. Entonces, a partir de ahí se va a plasmar una estrategia de protección para saber puntualmente qué necesitas en cada área. Entonces, por ejemplo, en almacenes vas a necesitar rociadores, dependiendo de tus alturas. En la zona de procesos, de repente vas a trabajarlo con mangueras o vas a tener que compartimentar con muros cortafuego o vas a tener que separar alas y mover el ala de procesos a otro ambiente, ¿no? Entonces, toda esa estrategia la define una evaluación de riesgos de incendio y explosión. Entonces, de esta manera, si viene el compendio del proyecto, te sugiero que solicites la evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque si no, el diseñador de la red contra incendio, que es el final, el que te va a hacer el copy and paste, no va a entender qué va a pasar con la física del incendio, la química del incendio. Él te va a hacer la tubería porque es lo único que sabe hacer él, la tubería, el cálculo hidráulico. No, este profesional, si bien puede ser muy entendido en materia hidráulica y en los equipos de lucha contra incendio, pero necesitas un conocimiento adicional de qué es lo que se puede quemar y cómo se va a quemar, porque en función de eso es que tú vas a aplicar todo ese conocimiento de hidráulica alrededor de eso. Inclusive puede ser de que no necesites implementar agua, porque no es la solución específica para el caso en particular y necesitas quitar el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, el estudio de riesgos te va a decir qué estrategia debes de tomar, ¿no? Y la evaluación que tienes que hacer. Tengo una pregunta de Germán Yesque. Me pregunta, ¿qué software recomiendo para hacer cálculos de bleves, UPSES, humos, deflagración y demás?
¿no? Fenómenos que mencionaste en la presentación. Hola Germán, ¿cómo estás? A ver, hay diferentes tipos de softwares. Para el caso de Bleves se utiliza mucho el Aloha, ¿no? Es un software gratuito que es muy certero, ¿no? Uno pone las características del ambiente, pero yo recomiendo contrastarlo con las fórmulas, ¿no? Porque hay fórmulas muy detalladas, entonces lo ideal es hacer los dos procesos de cálculo, por software y por cálculos, ¿no? Por fórmulas. No he podido compartir las fórmulas de Bleves, de UPSES que hemos presentado ahora, pero en el curso que tenemos a fin de mes vamos a poder compartir esto con ustedes, inclusive ustedes podrían calcular este tipo de efectos y podemos desarrollarlos en conjunto. En el caso de incendios, también se utilizan fórmulas para definir, algunas fórmulas las he compartido con ustedes, pero para poder definir qué tan crítico puede ser el incendio, pero hay otros softwares que es de elementos finitos, ¿no? Por ejemplo, el Pyrocene, yo lo utilizo para modelar incendios, ¿no? Son softwares mucho más complejos que necesitas meter toda la arquitectura del ambiente y definir muy bien cómo es que el incendio se va a desarrollar. Porque en función de eso, el software lo que hace es calcula segundo a segundo el comportamiento del fuego en el ambiente. Y tú puedes darte cuenta cuando se abren las puertas, se cierran las puertas, hay ingresos y salidas de aire, ¿no? Entonces ese software te ayuda mucho para poder llegar a una aproximación muy realista a lo que, a la realidad. Sin embargo, es muy importante que la persona que utilice estos softwares entienda qué es lo que pasa, como si se vamos a calcular un Bleve, se tiene que entender, saber cómo se comporta el Bleve, y tienes que tener la base de las ecuaciones detrás, porque si no, si metes un dato mal, toda la información que vas a tener al final está mal. Al igual que en el caso de los incendios. Si metes un dato mal a la hora de diseñar tu incendio, toda la información va a estar mal. Todos, en el caso de incendios, estos softwares se basan en ecuaciones de Navier-Stokes. Son ecuaciones que y básicamente tú reemplazas variables y te va a dar una solución. Siempre te va a dar una solución. Entonces, si una persona que no entiende mucho el tema desarrolla una simulación y no entiende lo que está colocando, cuando reciba la información no va a saber descifrarla. Normalmente ese tipo de simulaciones de incendios se tienen que hacer varias veces para poder ir llevándolo a la realidad que uno quiere simular, ¿no? Para que sea un caso más realista. A ver, tengo una pregunta de Luis Chao. Al inicio explicaba que el peligro era una combinación de la probabilidad de ocurrencia con la severidad. ¿Podría explicar el concepto de severidad y a qué se refiere? Sí, claro, Luis. A ver, la severidad sería el impacto que el peligro que se está evaluando. El peligro es cualquier situación que puede generar un efecto, ¿no? Ese peligro se evalúa a través de la multiplicación de la probabilidad que esta acción puede ocurrir, puede ser una acción o puede ser un evento, ¿no? Por la severidad. Y la severidad es cómo puede impactar a la instalación esa ocurrencia. Digamos, si estamos analizando un incendio de crecimiento lento, ok, vamos a evaluar un incendio de crecimiento lento. La probabilidad de que ocurra un incendio de crecimiento lento digamos, en una oficina puede ser probable porque puedes dejar conectados algunos equipos. El tema eléctrico es muy frecuente que genere un incendio por sobrecalentamientos, pero también puede ser incendios voluntarios, ¿no? Hay gente que lo hace voluntariamente o deja una colilla, ¿no? La ocurrencia es cuestión de las probabilidades, pero ¿qué tanto te puede impactar? Si tú tienes implementado un sistema de rociadores, no te va a impactar mucho, porque el sistema va a apagar el incendio. Pero si no lo tienes implementado, el incendio va a seguir su curso. Y si te da ese incendio a las 3 de la mañana de un 1 de enero, no va a haber nadie en ese lugar, ¿no? Entonces, ahí sí puede ser algo crítico.
hasta podría ser catastrófico si ese incendio sale del cuarto y llega a propagarse por toda la planta. Entonces, si se queda en un lugar o si se propaga en otros ambientes, te da un rango de severidad. Si es algo muy pequeño, marginal, o si es algo catastrófico. Acá tengo una consulta, un comentario de Carmen Patricia Pérez. Entre el riesgo moderado y alto, básicamente la diferencia es la emisión de humos y tóxicos. Estamos hablando de la normativa, cuando estamos hablando de los artículos, ¿no? En una fábrica de pintura, ¿el riesgo es moderado o alto? Me está preguntando. Si fuera de látex, ¿qué riesgo es? Bueno, ok, Carmela. Bueno, acá la normativa, como puedes ver, es muy subjetiva. No te llega a definir bien hasta dónde es bajo, medio o alto, ¿no? Como que fuera diseñada como para poder sacarle la vuelta, ¿no? Pero si estamos hablando de un sector de pinturas, es un sector de riesgo alto definitivamente, porque puedes llegar a tener hasta explosiones, ¿no? Por lo general los procesos de pintura requieren, sobre todo la pintura látex, requiere de materiales inflamables, que son líquidos que se pueden prender a la temperatura en la que nos encontramos ahorita. Por ejemplo, un símil a uno de los productos que puedes manejar es la gasolina, la que todos podemos entender, ¿no? Donde la gasolina, si tú la derramas en el piso a este ambiente, con esta temperatura que estamos ahorita 20 grados centígrados, va a emanar vapores. Pero si tú tienes un líquido combustible, por ejemplo, el caso del diésel, ¿no? El que también se usa para los carros, si tú lo derramas no se va a prender, porque tú necesitas que el diésel se caliente hasta 50 y pico grados centígrados. Entonces, para el proceso de pinturas tienes un montón de materiales inflamables. Entonces, la presencia de estos vapores es mucho más latente. Afortunadamente, no sé si tu fábrica se encuentra en Lima o en la sierra, por ejemplo. Si se encuentra en Lima, ese es un golazo, porque la humedad en el ambiente es alta. Entonces, los videos que hemos visto que se generan por carga estática son menos probables, ¿no? Entonces, se tiene que hacer definitivamente una evaluación de detalle para poder estimar si los riesgos son altos, medios o bajos, ¿no? Pero te podría adelantar, en función a mi experiencia, de que siempre el sector de producción de pinturas es un riesgo considerablemente alto. Hay manejos también de nitrocelulosa, inclusive, que es un material reactivo. En el triángulo que habíamos visto de la NFPA, el de los 4 cuadraditos adentro, el de la izquierda, el de la derecha es muy reactivo, ¿no? Y ese es uno de los productos que utilizan para la fabricación de pintura. Gracias, Gonzalo, por tu explicación y damos las gracias a todos los participantes a este webinar. Y recuerden que tenemos un webinar, un curso de este tema el 26 y 27 de mayo. En los próximos días les vamos a hacer llegar el link del video para que lo puedan tener. Muchas gracias por su participación. De puesta a tierra y de